Muy buen día a todos los alumnos de la licenciatura en Psicología del tercer semestre en la materia de Estadística Descriptiva, continuando con lo que es el tema prueba de bondad de ajuste. El día de hoy, a través de este video, vamos a explicar lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba igual de bondad de ajuste, un poco más sencilla que la de chi cuadrado. Por lo tanto, es más sencilla para resolver este tipo de pruebas. Bueno, aquí hay son una de las características que tiene esta prueba, que es únicamente apropiada para distribuciones continuas. Las hipótesis a probar es que cierta función f es la función de distribución acumulada en una población de la que se ha tomado una determinada muestra aleatoria. También se emplea en una muestra independiente. El tipo de variables pues es cuantitativa continua, es decir que pues debe de ser medida en escala al menos ordinal. Esta prueba también responde a una pregunta que dice que se ajusta a la distribución empírica de datos muestrales de una variable ordinal o cuantitativa a una distribución teórica conocida. Esta prueba no requiere que los datos pues sean agrupados, lo que permite que se haga uso de toda la información del conjunto de datos. Puede utilizarse con muestras de cualquier tamaño, mientras que la chi cuadrada requiere que las muestras tengan un tamaño mínimo. Como es una prueba de bondad de ajuste, aquí nos interesa no rechazar la hipótesis nula, es decir, interesa que el valor de P sea mayor de 0.05 para no rechazar la hipótesis nula. También uno de los puntos a considerar, bueno, ya mencionamos que el objetivo pues, es determinar si una población continua tiene una distribución teórica específica, es decir, si tiene una distribución normal. Aquí un poco de las consideraciones que ya hemos estado mencionando, pues que no requiere que las observaciones sean agrupadas en intervalos. No se aconseja cuando los parámetros son estimados de una muestra. En este caso se utiliza una corrección. También se puede utilizar para probar la bondad de ajuste para datos discretos y continuos agrupados. En estos casos se dice que la prueba es conservadora. Bueno, aquí son un poco de las fórmulas que más adelante vamos a tener que utilizar para poder resolver este tipo de pruebas, y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Este nombre de Kolmogorov-Smirnov son dos apellidos de las dos personas que pues implementaron este tipo de pruebas. Una de ellas fue Kolmogorov y la otra persona pues fue Smirnov. Bien, esta prueba se dice que es más sencilla, es más sencilla que la de chi cuadrada. En este caso hay dos situaciones en las cuales podemos hacer uso de este tipo de prueba. Una de ellas cuando nos dan los datos, cuando tenemos datos no agrupados, y la otra cuando tenemos los datos agrupados en intervalos. En este caso aquí el ejercicio vamos a hacer uno con datos no agrupados. Bien, en este caso cuando son datos no agrupados nos los pueden dar en el ejercicio, nos pueden dar todos los datos, y el primer paso que tenemos que hacer es vamos a contar cuántos datos nos están dando en el ejercicio. Una vez que ya contamos el número de datos, por ejemplo en este ejercicio son 10 datos, la primera columna que vamos a manejar va a ser la de orden, y si son 10 datos vamos a manejar del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Posteriormente vamos a agregar otra columna donde va a ir como encabezado la letra Y y ordenados, es decir, los datos que nos dieron los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? En este orden de menor a mayor. No importa si aquí por ejemplo en este caso tengo dos valores del mismo tipo, 4.5, 4.5, aquí tengo 4.8 y 4.8.
En este ejercicio todos los datos son no agrupados, entonces los ordenamos de menor a mayor. Ya que ordenamos los datos, vamos a agregar otra columna con la leyenda FO, es decir, FO significa la distribución de probabilidad acumulada observada. Aquí cada observación tiene la misma probabilidad. ¿Y cómo vamos a sacar esta columna? Aquí vamos a dividir el orden, es decir, la columna orden, lo que contenga cada fila, entre n, es decir, el número de datos, que son 10. Por lo tanto, aquí el primer valor de 0.1 lo estamos determinando con la división 1 entre 10, porque son 10 datos. En la segunda columna, 2 entre 10. La tercera fila, 3 entre 10. Y así nos vamos con cada uno de los valores hasta el final. 8 entre 10, punto 8. 9 entre 10, punto 9. Y al final, 10 entre 10 me da el valor de 1. La siguiente columna que vamos a agregar va a ser la columna de la distribución normal Z, la cual la vamos a determinar con la fórmula que ya conocemos, que es Z igual a X menos la media entre la desviación estándar. Es decir, aquí en la primera fila, en el primer renglón, tenemos el valor de X. X va a tomar el valor de 1.9, es decir, el valor de X lo vamos a determinar en la columna de la Y, entre paréntesis, ordenados, es decir, donde ya tenemos los valores ordenados, esa columna, de ahí vamos a ir tomando el valor de X. Entonces en la primera fila tenemos 1.9, por lo tanto X vale 1.9 menos 4.1, es decir, la media. El ejercicio nos dice que la media es 4.1. Hay ejercicios donde nos van a dar nada más los datos y nosotros tenemos que determinar la media y tenemos que determinar la desviación, o en otros casos nos pueden dar la media y nos pueden dar la varianza. Nos acordamos que la desviación la vamos a sacar sacando la raíz cuadrada de la varianza, pero en este caso ya nos dieron la media y la desviación. Entonces el valor de media es 4.1 y el valor de la desviación es 1.35. haciendo la operación, 1.9 menos 4.1 dividido entre 1.35 me da un valor de 1.631, es decir, 1.631. Este 1.631 es el valor que va a tomar aquí. En este caso aquí me da negativo, por eso lo pongo negativo, ¿sí? Pero al final vamos a ver que vamos a utilizar puros valores absolutos. Bueno, entonces así es como determinamos el valor de cada uno. En el siguiente renglón, el valor de X sería 2.3, que es el que iría aquí, menos la media, que es 4.1 dividido entre 1.35, y el valor me da menos 1.334. Entonces esta fórmula es la que vamos a estar ocupando para determinar la columna Z. Bueno, una vez que ya concluimos en determinar los valores de cada fila, el siguiente paso es, tomando la tabla de distribución normal, vamos a buscar el valor que determinamos. En este caso vamos a buscar el valor de 1.63 en la columna Z, de la columna Z. Este valor 1.63 lo vamos a tomar ayudándonos de lo que es la tabla de distribución normal. Sabemos que el 1.6 lo vamos a tomar del lado izquierdo, aquí lo tenemos, y el 3 lo vamos a tomar en la parte de arriba. Por lo tanto, 1.6 cruzado con el 3 tenemos el valor de 9.9484, es decir, 9.484. ¿Qué vamos a hacer con este punto 9.484? Se lo vamos a restar a 1. A 1 le vamos a quitar 0. Este es punto 9.484, dándome un valor de punto 0.51. Este punto 0.51 lo vamos a colocar en la siguiente columna, que se llama FH, que es la acumulada hipotética o esperada.
Así vamos a ir determinando cada valor. Es decir, en el 1.334 lo buscamos en la tabla, así como determinamos el 1.63, el valor que esté ahí lo vamos a restar con 1, es decir, 1 menos el valor que hayamos determinado, y el valor es el que vamos a ir colocando en la columna FH. Así lo vamos a hacer con cada uno hasta llegar a la última fila. Bien, una vez que ya determinamos la columna FH, que es la acumulada, hipotética o especificada, vamos a utilizar estas fórmulas. La primera, que es para determinar el valor máximo, y en las dos vamos a determinar el mismo valor, con la única diferencia que es la que les voy a explicar. La primera columna, donde es el de más, significa que estamos haciendo alusión a esta fórmula, ¿sí? Pero de manera simplificada, sin meternos en tantos tecnicismos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar el siguiente valor. A punto 0.01 le vamos a restar el valor de punto 0.51, es decir, la columna FO, a esta columna, a cada uno de estos valores le vamos a ir restando el valor de FH. Entonces punto 0.1 menos punto 0.51 me da 0.049. Punto 2 menos punto 0.91 me da punto 109. Y así nos vamos hasta el último valor, que es 1 menos punto 920 me da punto 0.80. Bien, ya que determinamos esta columna del D+, nos vamos a pasar a agregar otra columna. En la otra columna va a ser D-. En D- vamos a utilizar esta fórmula, la cual se las explico de la siguiente forma y que es realmente fácil. Lo que vamos a hacer, vamos a restar el mismo valor, ¿sí? Nada más que aquí, si ustedes ven y menos 1 significa el valor anterior. En este caso 0.1, el valor anterior, arriba no hay un valor anterior, por lo tanto es como si dijéramos 0 menos 0.51 me va a dar el mismo valor, punto 0.51, punto 0.51. De una forma más fácil, la segunda columna del D-, el primer valor, que es punto 0.51, lo vamos a pasar tal y como está. El siguiente valor, que es punto 0.09, este resultado lo obtuvimos de la siguiente forma. Solamente aquí estamos restando de forma cruzada. Es decir, imaginemos que aquí tenemos un 0. Aquí donde arriba donde dice F0, en la columna FO, tenemos el 0.1, pero arriba no tenemos ningún valor. Pero como va a ser cruzado con la columna FH, entonces el punto 0.51 se queda con el mismo valor. Por lo tanto, el punto 0.51 lo pasamos tal y como está a la columna de la columna de menos. Nuevamente, ahora como es cruzado, es decir, aquí con esto, el siguiente valor sería 0.1 con 0.091, dándome un valor de punto 009. El siguiente valor, punto 0.2 menos 0.277 y me da menos 0.77. Al final, punto 0.9 con punto 920. Si se dan cuenta, es cruzado, punto 8, punto 7, ¿sí? Mientras tanto, en la columna anterior, de más, aquí sí es en forma horizontal, ¿sí? Punto 0.1 con menos punto 0.51. Bien, entonces al final punto 0.9 menos punto 920 es igual a menos 0.020. Pero al final aquí nos salen negativos,
nosotros vamos a tomar puro valor absoluto y sabemos que el valor absoluto pues es positivo. Bien, una vez que ya determinamos estas dos columnas, de los resultados que nos dieron en estas dos columnas, vamos a tomar el valor mayor, y el valor máximo es 0.217. 0.217 es el número máximo o el número mayor de estas dos columnas. Por lo tanto, este valor es el que vamos a utilizar para determinar si nuestra distribución es normal. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a determinar esta fórmula. En esta fórmula vamos a tomar estas dos tablas como referencia. El primer valor, que es el valor de C significancia, como en el ejercicio estamos tomando un valor de significancia de 0.05 y queremos determinar si es una distribución normal, vamos a tomar el valor de 0.895. Es decir, el 0.05 de significancia lo cruzamos con normal, porque vamos a determinar si la distribución es normal. Por lo tanto, el valor es 0.895, es decir, 0.895 va a ir en la parte de aquí arriba. Ahora, la fórmula K por N igual. Aquí tenemos la distribución que se contrasta, es normal igual. Por lo tanto, el valor de Kn, aquí vamos a utilizar toda esta fórmula. Aquí, si ven, el único valor que vamos a tomar va a ser el de n, el número de datos, que en este caso sería 10. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente forma. Aquí dijimos que el valor de C significancia es 0.895 sobre la fórmula que corresponde a la distribución normal, de acuerdo a la tabla anterior. Y les mencionaba que el único valor que vamos a tomar va a ser el de n, que en este caso lo vamos a reemplazar por 10, que es el número de datos. Una vez que hacemos la operación, nos queda 0.895 entre 3.42, que es el resultado de toda esta operación. 0.895 entre 3.42 es 0.262, 0.262. Por lo tanto, en el valor calculado nos había dado 0.217. Y aquí nos dice, como conclusión, como el valor de es igual a 0.217 es menor que 0.262, no se rechaza la hipótesis nula y se acepta que los datos se distribuyen de forma normal. Entonces, de esta manera nosotros ya estamos concluyendo de que los datos sí vienen de una distribución normal. Y de esta forma es como realizamos lo que es la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. En el siguiente video ya nada más les voy a explicar un ejercicio más para que quede más entendido, sin meternos tanto a lo que son tecnicismo, y posteriormente ya vamos a ver otro ejercicio más de este tipo de prueba de bondad de ajuste, pero cuando los datos ya vienen agrupados por intervalos. Entonces los veo en el siguiente video.